Hola, hola María. Bueno, ya estamos en vivo. Buenas tardes. Hola Paulina. Nos damos todavía un minuto antes de seguir con esto. Esa es la primera transmisión en vivo que hago con la finalidad de contestar preguntas y pienso dedicar un espacio posiblemente todos los días, unos 15 minutos todos los días contestando preguntas. Llamaremos a ese espacio Entrégame tus dudas y hablaremos de muchas cosas y luego decidiremos el tema de cada reunión. Hoy será sobre preguntas que nos han hecho varios seguidores en los últimos 2 o 3 días desde que preparamos el link para esa transmisión en vivo. Son dudas sobre hipnosis o sobre terapias en general. Luego, más adelante, podremos hablar de temas más específicos como espiritualidad, como abusos sexuales, problemas sexuales en general, enfermedades, homosexualidad, muchas cosas que normalmente encontramos durante las terapias y que ya hemos empezado a tener experiencias de cómo solucionar. Hola María Eugenia de Colombia. Saludos a todos, ya veo que hay varios siguiéndonos. Me gustaría empezar a contestar algunas preguntas de las que nos han llegado esos días. Eddie Martínez me preguntó: yo sufro de insomnio, ¿cuánto desearía que usted estuviera más cerca de nuestra ciudad y recibir esta tan importante terapia? Yo creo mucho en usted. Muchas gracias, Eddie Martínez. El insomnio se puede trabajar muy bien con la terapia en hipnosis progresiva. Progresiva, también a veces hacemos progresiones en hipnosis introspectiva. Nada más que algunas veces puede llegar a ser necesario un refuerzo o 2 refuerzos, porque son esquemas de comportamientos que hay que romper. Normalmente el insomnio puede depender o de estar pensando mucho antes de ir a dormir y eso nos quita el sueño, o de cuestiones espirituales o de preocupaciones en general. Todas esas cosas sí se pueden resolver. De todos modos, cuando tenemos insomnio, una de las cosas más fáciles que podemos hacer es, si no logramos dormir, nos levantamos de la cama y hacemos actividades que necesitamos hacer. Finalmente, muchas veces deseamos tener días de 48 horas y cuando se nos regala un día de 20 horas, nos quejamos que no podemos dormir. Aprovechamos este momento para hacer lo que necesitamos y de esta forma se va rompiendo el esquema de pensamientos problemáticos que nos quitan el sueño. Naturalmente, si hacemos esto después de 3-4 noches, nuestro reloj biológico, sin que nos demos cuenta, nos hará dormir tranquilamente. Relativamente al hecho de hacer esto más cerca de una ciudad específica, bueno, quien me conoce sabe que viajo mucho y organizo mis terapias, mis cursos, talleres y conferencias en varias partes del mundo. Para que yo pueda viajar es necesario juntar un cierto número de personas. Sin embargo, ahora estamos encerrados con la cuestión de la contingencia sanitaria. Y ahora lo que yo estoy haciendo es dar terapias por videoconferencia. Siempre lo he hecho en realidad, pero ahora más. Las terapias
en videoconferencias son exactamente idénticas a las que se dan en presencia. Lo único es que no se toca al paciente, pero en realidad no es estrictamente necesario. Y realmente cuestan un poquito menos porque no tenemos gastos de viaje. Meli Salas, otra seguidora, me pregunta, me dice que quisiera platicar conmigo acerca de su problema de ansiedad y lo que le ha generado. Claro, yo estoy disponible para platicar, me pueden contactar, pero en realidad la ansiedad, la depresión son todas cosas que se pueden trabajar muy bien. En mi canal de YouTube pueden encontrar muchos videos de terapias autorizadas por los pacientes en los que se han trabajado mucho temas de ansiedad y de depresión. Son las cosas más comunes, dentro de las más comunes que podemos trabajar con una terapia en hipnosis introspectiva. Oscar Cruz me dice que lleva varios años haciendo meditación. La intención es tener vibración muy alta. He hecho viajes astrales. ¿Será que con la hipnosis puede hacer vibrar la glándula pineal? Pues si hacemos meditación, la meditación nos ayuda mucho a mejorar nuestras frecuencias, nos ayuda muchísimo. La cuestión de vibrar la glándula pineal, bueno, probablemente eso entra un poco más dentro de una cuestión de creencias. Sin embargo, hacer una terapia en hipnosis sí nos ayuda a focalizar más los temas de meditación y hacer que después la meditación pueda ser más profunda y podamos obtener mejores resultados. También la cuestión de viajes astrales, los que tienen la facultad de hacerlos. No es exactamente el tema principal de las terapias en hipnosis, porque principalmente buscamos la forma de sanar situaciones emocionales en general y de devolver la felicidad a la persona. Sin embargo, también funcionan para eso, obviamente. Lucía Aguilar dice: ¿por qué me mantengo con depresión y todos los problemas me afectan mucho? Me molesto por cualquier cosa. Bueno, yo podría decir sencillo, pero desde mi punto de vista más profesional, lo que sucede es que tenemos la costumbre bárbara, tenemos todos, todo ser humano, la costumbre de dar culpa a los demás. Nos sentimos deprimidos, nos sentimos afectados por los acontecimientos porque atribuimos a esos acontecimientos, o a las personas que nos han metido en estos acontecimientos, les atribuimos el poder de dañarnos. Todas veces que yo recuerdo eso, me deprimo. Todas veces que recuerdo eso, digo, por culpa de él yo estoy así. Entregar la culpa de las cosas que me suceden, de mi sufrimiento, a los demás, es el equivalente de entregar las riendas de mi vida a los demás. Si las riendas de mi vida la tiene otra persona, no las tengo yo, es natural que yo no pueda aplicar ningún cambio al curso de mi vida. No puedo hacer mejorías, no puedo hacer nada, simplemente porque no tengo el poder de hacerlo. Lo que nosotros hacemos durante una terapia en hipnosis introspectiva es exactamente cambiar ese punto de vista. No son los demás que tienen culpa de lo que me ha afectado, aunque me hayan hecho cosas duras, sino cómo yo he decidido llevarme puesto ese dolor y empoderarme. Una vez que yo logro tener el poder en mi vida, puedo cambiar las cosas. En las terapias enfocamos mucho el trabajo de la terapia en eso, para cambiar el punto de vista, asumir el poder
en la vida del paciente y devolverle la felicidad. Sí, la depresión puede quedar atrás. También depresiones de muchos años. Aquí varias personas que nos siguen y que ya han tenido terapias saben de esto. También depresiones de muchos años pueden ser dejadas atrás simplemente con una sola terapia, una sola sesión. Elvira Rodríguez me pregunta dónde me encuentro. Bueno, yo me encuentro aquí, en el centro del universo. Así que me siento siempre en mi casa, en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en ese momento sí estoy efectivamente en mi casa, su casa. Estamos encerrados como todos por la cuestión por la cuestión sanitaria. Yo radico en la ciudad de Chetumal, estado de Quintana Roo, México. Los que me conocen saben que viajo mucho a varios países, acercándome yo normalmente a mis pacientes y llevando esas terapias o cursos. Pero esa terapia también, como ya hemos dicho, se puede hacer por internet con la misma eficiencia, absolutamente. Son realmente muy pocas las terapias, los casos que personalmente prefiero trabajar directamente. En la mayoría de los casos se puede hacer por internet y es idéntico. Erika Ramírez dice: ¿en qué consiste la terapia de hipnosis introspectiva? Buena pregunta. Eso es muy complejo, pero la terapia de hipnosis introspectiva o hipnosis regresiva, o hay muchos nombres, viene siendo la misma cosa, nada más que luego cada uno le da un nombre más personalizado. Mi amigo Aurelio Mejía y yo le llamamos hipnosis introspectiva, pero es hipnosis regresiva. Quiere decir que con la mente regresamos al origen de los problemas que nos están afectando, y con una introspección guiada elaboramos esos problemas, los solucionamos, hacemos que el mismo paciente genere un cambio interior y un cambio de punto de vista, asuma un punto de vista positivo sobre el acontecimiento, y esto hace que al regresar a la realidad tenga un cambio muy profundo, un entusiasmo interior por la vida y una grande emoción. Los problemas se quedan atrás. Sara Gómez, ¿cuál es la diferencia entre la hipnosis regresiva y la hipnosis introspectiva? Acabo de decirlo, es exactamente lo mismo. ¿Quién le llama hipnosis clínica regresiva? ¿Quién le llama hipnosis reparadora? ¿Quién le llama hipnosis no sé qué? Sucede lo siguiente, que últimamente ya han podido ver en internet, hay ya cantidad de terapeutas que han decidido ponerle nombres más personalizados a un trabajo que en general viene siendo muy parecido. Todo nace de la unión, si queremos verlo así, de la hipnosis ericksoniana, que es la hipnosis moderna, y los aspectos psicoespirituales que podemos ver en una renovación, una evolución de los métodos que menciona, no es él el inventor, que menciona Brian Weiss en su libro Muchas vidas, muchos maestros. No es él el inventor,
Él es quien lo ha hecho muy conocido, eso ya existía antes. Sin embargo, ese sistema de solo ir viajando por supuestas vidas pasadas y con la pretensión de sanar problemas es un poco reductivo y obsoleto. En realidad, si se aplica esto con la hipnosis ericksoniana y un cambio, un trabajo del terapeuta, de conducción con el paciente, se pueden tener resultados mucho más contundentes y definitivos. En realidad, hipnosis regresiva quiere decir, como hemos dicho antes, regresar atrás. O sea, si simplemente yo cierro los ojos y recuerdo lo que hice ayer, estoy regresando a ayer, es una regresión. No necesariamente quiere decir regresar a vidas pasadas o al vientre materno. A veces hacemos esto, dependiendo de la necesidad que puede haber durante la terapia. Pero regresiva e introspectiva son dos adjetivos que están representando exactamente lo mismo. A una regresión aplicamos la introspección, o sea, que la persona analice por su cuenta el acontecimiento, regresando al acontecimiento, lo analice, genere perdón, apliquemos muchas dinámicas del perdón y sane y deje atrás el pasado doloroso y se enfoque en un presente mucho mejor. Pablo Chandia me pregunta si puedo dejar las drogas con la hipnosis. Sí, se puede dejar las drogas con la hipnosis, absolutamente. Hay condiciones, por supuesto, pero sí se puede. En realidad, la condición principal es que el sujeto desee profundamente, por su cuenta, enfrentar un camino de solución a su problema y busque ayuda. Es muy difícil que lo logre hacer solito, pero puede recibir ayuda, puede pedir ayuda. En este caso, las terapias en hipnosis lo pueden ayudar mucho, tanto a sanar, las heridas emocionales que lo han conducido a caer en esto, tanto el hecho de separarse de la droga en sí, o sea, ya no asumir, y en él reconstruir su personalidad. Consideremos una cosa cuando hablamos de drogadicción. De hecho, ya que vamos a hacer esta transmisión posiblemente todos los días, eso puede ser un tema de una única transmisión donde podemos profundizar mucho eso. En cuanto a drogadicción, el dejar la droga no necesariamente quiere decir, o sea, el no asumir no necesariamente quiere decir ya salí de las drogas. Porque el adicto puede estar 10 meses, un año entero sin drogarse y luego vuelve a caer. Podemos decir que una persona ha salido de las drogas cuando durante 5 o 10 años ya no asume sustancias. Pero si vuelve a caer en un año, quiere decir que no ha salido. Con la hipnosis podemos ayudar mucho a eliminar la asunción de la sustancia y sobrellevar las crisis de abstinencia desde el primer momento, con inducción de endorfinas. Es decir, que podemos pasar, por ejemplo, una persona que asume crack desde hace 10 años, se le puede quitar totalmente el crack en una sola sesión y no tendrá crisis de abstinencia, pero eso no quiere decir que en 10 meses no vuelva a caer. Para que no vuelva a caer hay que hacer una terapia en conjunto con la familia. Se va a tener que instruir la familia cómo apoyar a su ser querido para que sean coterapeutas y lo ayuden a reconstruir partes de personalidad que ya quedaron dañadas.
Pero vuelvo a decir, esto es algo que podemos profundizar en otro momento. Laura Lozano me pregunta por qué tengo tanta ansiedad y sueños horribles. Bueno, es muy, ¿cómo decir? Contestar en este pequeño espacio a esa pregunta sería, entre comillas, un poco soberbio, porque en realidad necesitamos profundizar, hacer preguntas, conocer el pasado, conocer la situación en general. Queriendo especular, y vuelvo a decir, es una especulación. Especular quiere decir hablar mucho de algo que se conoce poco, o sea, decir bobadas. Bueno, podemos decir que la ansiedad en sí es un miedo a lo que viene después. La ansiedad está ligada a acontecimientos que van a venir, o sea, al futuro. La depresión está ligada al pasado. Entonces tenemos una desubicación temporal en este caso. Podría asociarse probablemente o a unos miedos muy grandes, y eso da sueños horribles, porque durante los sueños yo voy a elaborar en el lenguaje onírico, o sea, de los sueños, mis miedos de todos los días. Puede ser esto, o puede ser una cuestión espiritual. No se puede decir a priori, sería ridículo confirmarlo antes de analizar la situación, porque hay que ir un poco más a fondo. Laura, te aconsejo que te acerques un poco más y hagamos una terapia para salir de eso. Lorena Villa: tengo un hijo con problemas de ansiedad y depresión porque en algún momento consumió drogas. Cree que la hipnosis le ayuda a mejorar su conducta, es incoherente en ocasiones y se le dificulta socializar adecuadamente. De hecho, se aísla. Volvemos a lo mismo. El hecho de que tenga una conducta incoherente son esas partes de personalidad que hemos dicho que hay que ayudar a reconstruir al drogadicto. Es una cosa bastante compleja. ¿Se puede ayudar? Sí, pero hay una condición de fondo, lo que se llamaría conditio sine qua non en latín, condición sin la cual no podemos hacer nada. En este caso es el hijo de Lorena. Es el hijo de Lorena, o sea, es el sujeto que tiene que desear recibir la ayuda. Por más que mamá quiera empujar al hijo a hacer esto y lo trae a una terapia, no va a funcionar si no es el sujeto quien lo desea. Eso para los drogadictos, eso para todo. Muchas veces madres con muy buenas intenciones, y también amigas o amigos, padres, nos traen a sus hijos que tienen comportamientos no conformes a lo que quiere mamá y papá, o no conformes a los estándares de la sociedad, y nos dice: quiero que me arregles a mi hijo con eso, con eso, con eso. Pero el hijo no considera tener problemas. Viene porque mamá me trajo. Ni siquiera sabe a qué viene. Cuando empezamos a hacer la terapia, el hijo se mete así, cerrado, y no colabora. Entonces, realmente es tiempo y dinero tirado, tiempo que hubiéramos podido dedicar a personas con más abertura para solucionar sus problemas, y lo perdimos ahí. Con toda buena voluntad que se le puede tener, no funciona. Es necesario que el sujeto que viene a la terapia sepa a qué viene y desee eso. Es una condición fundamental. Y cuando el sujeto desea resolver sus problemas, suceden milagros. Realmente, la mente del ser humano es tan poderosa que genera literalmente milagros.
Fátima. A Fátima ayer le contesté en el post donde me hizo esa pregunta, le dije, te felicito la pregunta que me hiciste, vamos a platicar mañana de eso. Es una buena pregunta. Me dice Fátima, ¿qué de cierto hay que para realizar hipnosis debe usted tocar al paciente o no se logra nada? Van varias veces que veo esto, o sea, supongo que Fátima ha visto en muchos videos, tantos míos como de colegas, sobre todo de mi amigo Aurelio Mejía, donde tocamos al paciente en la frente, aquí le sacamos las emociones y cosas de ese tipo. Estos son ademanes que hacemos cuando realizamos las terapias en presencia. La pregunta ¿es estrictamente necesario tocar al paciente? Y si no tocamos, ¿no funciona? No es estrictamente necesario tocar al paciente. Ese es un tema que profundizamos muchísimo en los cursos de hipnosis que damos. El tocar al paciente es algo totalmente relativo. Para empezar hay que pedirle permiso para tocarlo. El paciente que es tocado durante una hipnosis en presencia, sí, muchas veces siente cosas específicas con el toque, que sea en la frente o que sea en el pecho. Normalmente tocamos la frente o el pecho, o aquí arriba del pecho, o las manos o el vientre. Pero cuando hacemos las terapias en videoconferencia a distancia, no hay posibilidad física de tocar al paciente. Sin embargo, la inducción mental de un toque hace que haya exactamente el mismo resultado. O sea, igual a distancia el paciente puede percibir que lo estás tocando, si esa es la intención, o hacemos que sea el mismo quien se toca. Funciona igual. No hay realmente necesidad de eso. Inclusive también en presencia, en muchas terapias de plano no hay toque del paciente y funciona igual. Son creencias. El hecho de que no funciona la terapia si no se toca al paciente son solo creencias. Patricia, Bel Oropesa. Hola, yo podría cambiar que no soy ahorrativa y muchas cosas que no puedo sanar. Pues sí, realmente son comportamientos. No es tanto que en una terapia una persona se reprograme para ser más ahorrativa, sino que en una terapia la persona se focaliza en lo que es importante y es capaz, a través del subconsciente, de la mente profunda, de hacer unos cambios que después se reflejan en la vida cotidiana. Todos los comportamientos automáticos que tiene una persona, el ser ahorrativo es un comportamiento automático, o sea, uno lo es porque lo es. Cuando uno no lo es, aunque se proponga de serlo, le funciona 10 días y luego ya no lo es. ¿Por qué? Porque no tiene comportamiento automático. Para que eso se vuelva automático hay que hacerlo desde el subconsciente. Desde el subconsciente se hace por medio de la terapia en hipnosis. Veo que son muchísimos los que nos están siguiendo. Bueno, ahorita saludamos a todos. Es que no sé usar muy bien todavía el aparato aquí y me falta un poquito para saludar a todos. Decía, los comportamientos automáticos. Si en una introspección guiada, en una hipnosis regresiva, introspectiva, logramos a que el subconsciente asuma como
cosa necesaria e importante cambiar una situación económica o un bloqueo o cosas de ese tipo, lo hará. Y entonces sí, eso se reflejará en la vida de todos los días. Si ve oro pesa, eso se puede hacer. Muchas cosas que no puedo sanar, bueno, aquí no me mencionas qué es lo que no puede sanar, pero recordemos que prácticamente todas las heridas emocionales sí se pueden sanar con esto. Patricia Toriz me pregunta: mi esposo tiene insomnio, depresión, ansiedad, me gustaría que me ayudara. Gracias. Claro, esos puntos ya los hemos tratado hoy. Acércate y podemos organizar una sesión, pero volvemos a la premisa anterior. Es estrictamente necesario que tu esposo considere que tiene esos problemas y que desee solucionarlos con la ayuda profesional de un terapeuta en hipnosis. Esa es una pregunta muy interesante. Verónica Morales: buenas tardes, Domenico. Tengo insuficiencia renal desde hace 16 años. Me gustaría saber el motivo. Me duele toda la mitad de mi cuerpo, del lado derecho, hueso y músculos. Me duele la cadera y mis dos piernas. Pero ¿dónde está el fémur? Tiene 2 años que no camino. ¿Usted podría decirme o orientarme el por qué? No sé si usted podría ayudarme y poder sanar de antemano. Muchas gracias. Es interesante ese punto. ¿Usted podría decirme o orientarme por qué? Pues Verónica, en realidad volvemos a lo que estábamos diciendo antes. Sería realmente especular mucho sobre cosas que no conocemos. Para poder entender el origen de esas situaciones, hay que investigar, hay que hacer una terapia. ¿Podemos entender cuál es el porqué? Sí, por supuesto, con la terapia logramos llegar al origen, en la mayoría absoluta de los casos. Llegando al origen, las que son las causas emocionales que puedan haber influido en esa situación, pueden ser sanadas. Y una vez que son sanadas, esa situación se refleja también indirectamente en el cuerpo. ¿Te puedo sanar? No, yo no te puedo sanar, porque si tuviera ese poder sería como Jesús. No soy como Jesús y tampoco soy médico. Podría ser un médico del alma, pero no médico del cuerpo. Pretender que con una terapia de hipnosis podemos sanar una insuficiencia renal y problemas físicos que los médicos no han podido resolver hasta hoy, es como pretender que choqué mi coche y lo quiero ir a reparar en una farmacia. No tiene mucho sentido. Esto en teoría. Y es correcto que yo diga eso. Sin embargo, observamos que muchos problemas físicos, la mayoría absoluta, tienen origen en estados emocionales, o sea, son alimentados por estados emocionales. Es decir, que no estoy triste porque tengo una enfermedad. Tengo una enfermedad porque estoy triste. La enfermedad es efecto de las emociones, no son las emociones que son efecto de las enfermedades. Ese punto es importantísimo. Si la medicina alopática lo tuviera en cuenta, muy probablemente integrando a la medicina alopática el uso de técnicas emocionales o psicológicas, se lograría tener muchísimos más resultados en la curación de enfermedades serias y crónicas también. Desafortunadamente, al día de hoy todavía no se hace en gran medida eso. Algunos sí lo hacen y otros no. Si sanamos la situación emocional,
y la situación emocional directamente está influyendo sobre el problema físico, hay mucha probabilidad que indirectamente el problema físico pierda de intensidad, mejore o desaparezca. Así que no puedo decir que yo puedo sanar eso porque no está en mi poder sanar a las personas. En mi poder está conducirlas a que ellas mismas, si tienen las condiciones emocionales y mentales necesarias, aporten esos cambios a su vida que generarán indirectamente la solución a un problema físico. Alejandra da Varela, bueno, ya me pasé de tiempo. Alejandra da Varela, te saluda Alejandra, es mucho tiempo que me sigue, me está preguntando si puede quitarse de su mente a su mamá que falleció hace 3 años. ¿Y por qué te quieres quitar a tu mamá de tu mente, Alejandra? No hay que quitarse de la mente a los seres queridos que se nos han adelantado. En realidad, descubrir que muerte no existe, a no ser de que seas tú quien quiere matar, quien quiere quitar realmente de la memoria a tu mamá. Lo que hay que resolver es el dolor que tú atribuyes a esa separación. Una vez que sanes el dolor de esa separación, el recuerdo de tu mamá será un recuerdo bonito. No vale la pena eliminarlo, porque todas las veces, una vez que lo habrás sanado, con la terapia se puede hacer, todas las veces que recordarás a tu mamá, será un sentirse bien. Y eso es bonito. A ver, ¿qué más? Isabel Castro, de Zacatecas. ¿Es verdad que en la hipnosis se puede olvidar un pasado? No. No es necesario olvidar el pasado. Mucha gente viene con nosotros pretendiendo que le borremos de la mente su pasado. Así como dice mi amigo Aurelio, y me encuentro totalmente de acuerdo, olvidar el pasado nos expone a volver a vivir el pasado. O sea, es probable que volvamos a vivir ese tipo de experiencias, porque muchas veces esas experiencias eran necesarias, probablemente a nivel espiritual. Lo que nos afecta no es la experiencia en sí del pasado, sino la emoción dolorosa que nosotros le hemos atribuido. Si nosotros sustituimos esa emoción dolorosa con una emoción diferente, y eso es realmente fácil de hacer, esa experiencia del pasado ya dejará de dolerme. No solo no me va a doler, sino que me fortalece y me hace sentir mucho mejor. Así que, Isabel, lo que podemos hacer, y creo que es lo que tú realmente desees, no es olvidar el pasado, sino no sufrir por el pasado. Y eso sí se puede hacer. Bueno, veo que todavía hay muchas preguntas, pero ya nos hemos pasado de tiempo. Yo mañana volveré a transmitir a la misma hora. Hoy no logré transmitir bien a esa hora porque había hecho un link en automático para el Facebook Live y no me funcionó, me perdonarán, pediré apoyo técnico para eso, pero mañana vamos a volver a encontrarnos a la misma hora, a las 2 de la tarde, hora de Ciudad de México. Creo que es la misma también en Colombia, porque alguien me estaba preguntando de Colombia. Y podemos continuar con otras preguntas o me pueden sugerir un tema específico que podemos desarrollar. Temas específicos pueden ser autoestima, que es la reina de los problemas, puede ser codependencia, puede ser duelos, puede ser temas espirituales, puede ser adicciones, puede ser enfermedades
crónicas, autoinmunes, como puede ser el Parkinson. Trabajamos mucho con el Parkinson y hay varios aquí hoy que nos están siguiendo que trabajan que están en el proyecto que hemos desarrollado para entender un poquito más el Parkinson. Temas sexuales, podemos desarrollar muchos temas. Yo creo que este experimento de hoy nos ha ido bien a pesar de todo, y veo que muchos de ustedes han estado siguiendo. Mi corazón está con ustedes, los agradezco mucho. Sugieran un tema específico y vamos a empezar a trabajar con temas específicos. Siempre vamos a contestar igual a otras preguntas, pero nos conviene concentrarnos en un tema específico. De Chetumal, Quintana Roo, les envío muchas bendiciones. Les pido que unan sus corazones. Si creen en la oración, oren para todo eso que está sucediendo en el mundo. También podemos hablar en parte de esto desde un punto de vista espiritual si quieren. Les pido oraciones para todo el mundo, para los que están sufriendo, para los que están siendo afectados indirectamente con su economía, que son la mayoría, para que lo más pronto posible podamos dejar atrás esta cosa tan difícil. Muchas bendiciones desde Chetumal. Nos volvemos a ver mañana a la misma hora, a las 2 de la tarde. Adiós.